¿Cómo están? Buenas tardes. Faltarían todavía algunos colegas, ¿no? Somos pocos todavía, somos 12. Si les parece, resistimos un poco más el calor y comenzamos en unos breves minutitos, 3 minutos, esperamos, ¿están de acuerdo? Pobre vos, Paola, encima con el barbijo. No es buen compañero Me parece que estás muteada, no se te escucha, Paola. Bueno, no te hagas problema, no te hagas problema. Lo que pasa es que cuando estamos desde la oficina es medio complicado si no estamos con el barbijo. Ah, no tenés audio. Bueno, perfecto. Han podido ir leyendo mientras esperamos, han podido ir leyendo el material que les compartimos, los fallos, los dictámenes, han podido organizarse. Siempre la primera parte es un poco tediosa hasta que se organiza el grupo, pero después ya fluye para una vez definido, es la primera clase, digamos. Les ha Claro, sí. resultado. Sí, fue difícil, o sea, difícil. Como no estamos presencial, a veces se Claro, complica esto de organizar grupitos, etcétera, pero sí, creo claro. que dentro de todo hicimos varios grupos, cada uno eligió un fallo como para poder estudiarlo, trabajarlo, y bueno, Excelente. el dictamen, así que sí, dentro de todo creo que sí, que estuvimos Bueno, bien. buenísimo. Por lo menos los leímos, creo. Bueno, eso es lo importante, Algo es eso es lo algo. importante. Sí, Haberlos sí. leído y ahora hacer la puesta en común para que todos podamos analizar y dar las opiniones y bueno, fundamentalmente hay un par que resultan un tanto conflictivos, que bueno, pero no por eso menos interesantes los demás. Bueno, doctores, si les parece, comenzamos ya. Pero no sé si se sumará más gente hoy. Este, Empezaremos para tratar de ir cerrando todo lo que estuvimos conversando en el encuentro anterior, eh, que es el tema del control de convencionalidad y cómo el sistema interamericano de derechos humanos impacta en la jurisprudencia de nuestra Corte. ¿Recuerdan? Hasta ahí habíamos llegado, habíamos avanzado un poquito más, y que también cómo aplicaba la convencionalidad en el ámbito de la administración activa del servicio jurídico en el caso de procuración del tesoro en un muy interesante dictamen que me gustaría que nos detengamos un poco. Entonces, si están de acuerdo, comenzamos y les voy a ver si se está compartiendo. Un segundo, por favor. Compartir pantalla. Vamos a esto. Les hago esta propuesta de organizarnos. Como no lo hemos visto en particular, el tema de la situación que se suscitó en la Corte a partir de nuestra Corte, ¿no? La jurisprudencia de nuestra Corte durante los años 2004 a 2007, en donde adoptó una línea, vamos a ver, protectora de los derechos humanos de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Ustedes saben que los casos que tuvo que resolver durante ese periodo la Corte, se presentaron ciertas tensiones entre los derechos y garantías constitucionales y las normas convencionales y constitucionales del derecho internacional. Y en ese sentido, entonces, resultan de interés algunos fallos que les hemos pedido analizar y que en este momento estaría bueno si lo podemos compartir cada uno lo que haya analizado el grupo que le tocó y hacer la puesta en común en el análisis. En ese sentido, como les decía, la idea era comenzar con este periodo de la Corte en donde tuvo que analizar los indultos, las leyes de obediencia debida y de punto final, y la validez, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Entonces les propongo comenzar con el caso de Arancibia Clavel, que es uno de los primeros que se da en este pedido que comenté recién, en donde precisamente se analizó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El grupo que tomó este caso se encuentra presente, que analizó, abordó este análisis. ¿Está alguien presente de este equipo? Vamos para trabajarlo en conjunto, ¿sí? Aunque haya un solo representante, lo vemos. ¿Hay alguien de quien vio este antecedente? ¿De los presentes? ¿Nadie? Por lo menos díganme sí o no, no los estoy viendo, que alguien me responda. No, nadie le tocó. Parece que Bien. no, doctora, parece que no. No. Bueno, buenísimo, no hay problema. Hacemos la apuesta en común, porque precisamente como les decía, este es un caso que sienta una jurisprudencia interesante. Ay, espérenme un segundito que... el caso de Arancibia Clavel, al menos lo conocen, alguna vez han tenido contacto, oportunidad de tomar contacto precisamente con este antecedente, aunque sea conocen los hechos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, yo lo recuerdo Hola, del Gustavo. grado. Hola, ¿qué tal? Lo recuerdo del grado de la facultad, no sé si de Perfecto. Derecho Constitucional. Perfecto. Digamos, yo no tenía que leerlo en este momento, pero bueno, tenía que ver con el terrorismo de Estado. No recuerdo si era un guerrillero, alguien que buscaba la dictadura chilena, o estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, tenía que ver con el tema de la violencia política y demás. No sé si le metieron una bomba, estaba acá en Argentina también, y no recuerdo mayores detalles. Pero... Bueno, muy bien. Está bien, ¿Puedo, vas muy bien orientado. puedo completar, si quieren, lo que Sí, estaba diciendo Gustavo? ¿Luis? Ah, Luis. perfecto, Luis. Sí, en realidad, si mal no recuerdo, es el homicida de General Prat en el marco del Plan Cóndor, que se había desarrollado en toda Latinoamérica, y lo que se discute es si el delito había prescripto o no, y si mal no recuerdo, la Corte sostiene que no, porque nuestra Constitución reconoce el derecho de gentes en la Constitución originaria, y que eso sienta costumbre internacional, y Muy por lo bien. tanto no había prescripción. Eso lo vincula obviamente con el Estatuto de Roma, que es de 1990, entonces estábamos hablando de una ley muy posterior, pero Cuando ocurrieron vinculado los hechos. el 118 con el Estatuto de Roma, los delitos de lesa o de genocidio son imprescriptibles. Algo así. No, algo así no, muy bien resumido el caso, muy bien Luis, y muy bueno el aporte que hizo el colega Gustavo antes. Precisamente va en línea con lo que ustedes estaban señalando. Como les comentaba, durante este periodo a la Corte le llegaron este tipo de casos para resolución, ¿sí? Todos los que tienen que ver con indultos, obediencia debida, ley de punto final, y los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad. ¿Cuál es el criterio del que parten todos estos casos? Bueno, un antecedente, una doctrina sentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde decía que este tipo de delitos debían ser investigados, sancionar a los responsables y además reparar a las víctimas de este tipo de delitos. Estoy hablando de un precedente de la Convención Interamericana. En ese sentido, en el fallo Barros Altos, quizás lo hayan sentido en algún momento, que es un caso en que tuvo oportunidad de expedirse la Corte Interamericana, declaró que las leyes de amnistía dictadas por el gobierno de Perú no eran compatibles con las normas convencionales de los tratados internacionales. Esto es un punto central porque, como vamos a ver en los casos que estamos analizando y que ustedes brevemente abordaron, va a estar íncito este criterio. En el caso de Arancibia Clavel, se trataba precisamente, Arancibia era un funcionario de una dirección de inteligencia
la Inteligencia Nacional de Chile, ¿sí? Que la misión que tenía asignada era la de perseguir presos políticos chilenos exiliados en Argentina que estuvieran en contra del régimen político de Pinochet, ¿sí? Es en ese marco que se lo acusa de homicidio agravado por el uso de explosivos y asociación ilícita, porque se decía que era una serie de integrantes de esa dirección que les estaba mencionando, que tenían por objeto llevar a cabo este tipo de actividad de persecución de quienes tuvieran una ideología diferente al gobierno. Muy bien, ¿qué pasó acá? En segunda instancia, la Cámara de Casación Penal consideró que no se trataba de un delito de lesa humanidad y que como tal era imprescriptible, ¿sí? Llegado el caso a la Corte, ¿cómo lo resuelve? En primer término, desde un criterio sustancial, resuelve que realmente se trataba de una asociación ilícita para cometer un delito de lesa humanidad, como dije, la persecución, la muerte, la tortura de estas personas, ¿sí? Por otra parte, señaló, o aplicó, mejor dicho, además de la Convención de Roma que estaba señalando, la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que aquí, que si bien estaba aprobado por ley, no estaba vigente en nuestro país en ese entonces, ¿sí? Cuando ocurrieron los hechos. Entró en vigencia, ustedes saben, los tratados internacionales tienen un mecanismo para su entrada en vigencia, que es depositarlo en Naciones Unidas, que es que los estados lo ratifiquen. Pues bien, al momento que ocurrieron los hechos, esta convención no estaba vigente. No obstante, la Corte la citó como uno de sus argumentos, ¿sí? Además señaló que la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público y la omisión de ser considerada puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino en el orden jurídico internacional. Se recuerda que el Estado, al aprobar y ratificar estos tratados, asume obligaciones jurídicas y le genera responsabilidad del incumplimiento, ¿sí? Y en este aspecto, como bien señalaban recién, dice que la convención solo afirma la imprescriptibilidad. Lo que importa es que es una norma ya vigente, esto es, hay un principio instalado, y que está receptado por la costumbre internacional, que precisamente reconoce la imprescriptibilidad de delitos. Por eso en este caso se aplica ese criterio. Esto es, por supuesto, la posición de la mayoría de la Corte. ¿Qué dicen las minorías encabezadas por los doctores Belluccio y Fait? Belluccio dice, los tratados internacionales son normas, son instrumentos con jerarquía constitucional, pero de segundo grado. Y aplicando el 75 inciso 22, que estuvimos analizando en la clase anterior, dice, son válidas solo si no afectan derechos consagrados en la primera parte de la Constitución. ¿Se acuerdan que habíamos visto que son válidos en las condiciones de su vigencia, mientras no haya reserva ni sean incompatibles con la primera parte de la Constitución? Bueno, la minoría acá entendió que precisamente corregir esa aberración de hecho, esa aberración fáctica, como eran los delitos que se imputaban en esta causa, a través de una aberración jurídica como era la aplicación retroactiva de la ley, no era sostenible, ¿sí? O sea, a contrario sensu, acá sí marcan que se había configurado que se estaba intentando aplicar retroactivamente una norma. Por otra parte, con la disidencia de Fait, del ministro Fait, dice que la aplicación del artículo 27 de la Constitución Nacional, en cuanto se refiere a los principios de derecho público establecidos en la Constitución, y entre que se encuentra el principio de legalidad, hace que no pueda aplicarse retroactivamente, o sea, más o menos con el argumento de que se estaría dando un supuesto de retroactividad, con otra línea distinta a la de Belluccio, pero sostiene que no es aplicable ese tratado, ¿sí? Quiero decirles que este criterio de Arancibia Clavel
Después también se dio en otro supuesto que tuvo que resolver la Corte, en un caso Simón, ¿lo conocen? Es un caso del año, a ver, tengo el fallo por acá, es del año 2006 también, que era sobre la validez de las leyes de punto final y obediencia debida. ¿Se acuerdan que les comenté que durante este periodo la Corte tuvo que analizar todos estos supuestos? Bueno, pues bien, con argumentos similares a lo que acabamos de decir, la Corte por mayoría resolvió que esas leyes resultaban contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que la nación había adherido, donde expresamente se reconocía que estas leyes de amnistía, hace un rato mencioné, el caso Barros Altos, eran contrarias a las normas y por lo tanto inaplicables. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear sobre esto antes de cambiar de antecedente? Creo que más o menos está claro, ¿no? Tenemos después el caso Maceo, que en este caso son los indultos que el entonces presidente Carlos Saúl Menem concedió durante los años 89 y 90. ¿Alguien tomó estos casos? ¿Alguien de los presentes tiene analizado este caso? ¿O tampoco están presentes? Ay, miren que somos varios ahora, ¿eh? Somos 25. Nadie lo tomó. Hola, sí, en el caso mío, en mi equipo lo tomamos, es uno de los Hola, que doctor tomamos. Nazareno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Yo todavía no empecé a leerlo, soy sincero. Bueno, Y capaz que mis compañeros sí, no tengo idea, pero sí es uno de los que teníamos que analizar. bueno, si alguien lo leyó, lo quieren compartir, no es un examen, digamos, este es un ejercicio del intercambio, nos ayuda a analizar la jurisprudencia que es clave en nuestra tarea como abogados, de interpretar los criterios que la doctrina que sienta la Corte en estos precedentes que nos sirven para el ejercicio profesional. ¿Alguien del equipo del doctor Nazareno ha leído este Hola, fallo? hola. No sé si se Sí, escucha, si me escuchan. sí se escucha, no te veo, ¿Qué tal? disculpame. No, ahí pongo la cámara porque se me va el internet. A ver si ahí sale. Tranquila, no te das problema. Bien, yo soy del grupo de Nazareno. Yo también tenía el fallo Maceo y bueno, lo pude analizar en lo que sería el fallo. No terminé lo que sería la disidencia del doctor Fait. Esa ya no, no llegué. No sé si sirve mi aporte. Continúo. Por supuesto, Sofía, lo que puedas compartirnos, contarnos los hechos tal como los recuerdes, y cómo la mayoría de la Corte en este caso resolvió el tema del indulto. Bien, los hechos versan sobre un expediente penal en donde se presenta un grupo en representación de lo que sería una asociación en búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos. Se presenta en un expediente penal en donde se habían acusado a ciertos sujetos que participaron en las comisiones de delitos como asesinato. Estoy en la oficina, por eso se escucha un poco Tranquila, cortado. no te das problema. Son los Sí, temitas que nos involucran la virtualidad. ¿Qué va a ser? sí, realmente. Bueno, la cuestión es que solicitan que se declare la inconstitucionalidad de un indulto que se había realizado a estos sujetos que habían cometido estos crímenes. En primera instancia, comento así rápido, en primera instancia se le otorga la inconstitucionalidad a este planteado y la defensa del acusado solicita, recurre, van a la Cámara, en Cámara cambian el fallo, el criterio del fallo y declaran que por el principio de cosa juzgada no se podría continuar con este criterio. A lo que hay 7 querellas, las 7 querellas interponen recurso de casación, y en casación se va a volver al criterio de primera instancia, diciendo que existen
ciertos pactos que estaban preexistentes a lo que sería el decreto del indulto, que deben ser tenidos en cuenta como si fueran parte ya de nuestra Constitución en ese entonces, recordando que todavía no estaba la reforma de 1994. La defensa va a plantear, entre otras cosas, va a interponer un recurso extraordinario federal y va a plantear que se violó el principio de juez natural porque entendía que debían someterse a los tribunales militares. Va a hablar de que se violaron los principios de doble acusación, el mismo juicio por el mismo hecho, diferentes juicios por el mismo hecho, y entre otras cuestiones va a hablar de la cosa juzgada y de la prescripción de la acción. La Corte, al resolver la parte mayoritaria, va a establecer que existen, compartiendo el criterio de la casación, que existen ciertos principios que son inherentes a los seres humanos y que ya en esa época existían antecedentes respecto a esto, que es lo que se va a hablar de la revisión de convencionalidad a la que se hace referencia. Si bien ahora está superada esta posición, en ese entonces se deberían estar a los pactos que existían en ese momento. Esto es básicamente lo esencial de lo que trata el fallo, obviamente que está muchísimo más mejor tratado y en muchas palabras más técnicas, pero bueno, es lo que recuerdo ahora del fallo. Sí, es correcto todo lo que señala Sofía, gracias por compartirlo. No, por favor. Básicamente la idea era precisamente poder distinguir aquello que es la doctrina que sienta la Corte y lo que es el obiter dictum es el mayor abundamiento que sirve para ilustrar de todo lo demás que fue razonando en su resolución. Está muy correcto lo que vos expresaste. En este caso, solamente te voy a agregar algún antecedente, que es el siguiente. Mientras se sustanciaba la investigación con relación a algunos agentes de las Fuerzas Armadas por delitos graves, como fueron homicidios, privación de libertad, torturas, por un decreto presidencial al demandado en esta causa, a Maceo, se le otorgó un indulto, ¿sí? Y por lo tanto su sobreseimiento y liberación. Estoy tratando de agregar un dato para el contexto de cómo llega después a esta nueva instancia. Esta decisión luego en los años 90 fue confirmada por la Corte, ¿sí? La composición de ese entonces. Y lo que vos introducís muy bien, se produce posteriormente en el año 2004 a través de una organización de derechos humanos, ¿sí? En donde hizo un planteo con relación a esta sentencia de la Corte, y en esta oportunidad, en 2007, la Corte declaró la inconstitucionalidad del indulto, ¿sí? ¿En qué se sustentó básicamente la Corte en esta resolución? El tribunal fundó su pronunciamiento también en una doctrina, fíjense, porque este es el punto, ¿no? De lo que veníamos hablando en el encuentro anterior, de cómo la Corte va tomando todas las recomendaciones, las resoluciones de los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo lo va incorporando a su jurisprudencia. Bueno, en este caso, la Corte fundó su pronunciamiento en otro precedente, Almonacid, si mal no recuerdo, en donde se señaló que la obligación del Poder Judicial de efectuar el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es consciente, dice la Corte, vamos a llevarlo a un lenguaje más simple, si bien es consciente que los jueces, el Poder Judicial, digamos, está sujeto al imperio de la ley, no es menos cierto que están obligados a aplicar las normas vigentes en el orden jurídico, pero de nuevo, cuando se ratificó un tratado, un país, el Estado Nacional, como es el Pacto de San José de Catarrica, la Convención Americana de Derechos Humanos, los jueces, como parte del aparato del Estado, que son, al igual con los restantes poderes, tienen que estar sometidos ellos, por los cuales se obligan
analizar que los efectos de esa convención no se vean disminuidos, no se vean alterados por aplicación de las normas que sean contrarias al fin. Entonces, el Poder Judicial dice, se debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Acá introduce el concepto que estuvimos viendo en los encuentros anteriores entre las normas internas que aplican el derecho constitucional local y la Convención Americana, que es un tratado con jerarquía constitucional y en donde el Poder Judicial va a tener en cuenta, entonces, no solamente el tratado, sino la interpretación que hizo, como te dije recién en el caso Monacid, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Básicamente traté de sistematizar lo que vos explicaste muy bien, Sofía, para tratar de sentar cuál es la doctrina, en este caso, de Maceo. ¿Puedo agregar algo, doctora? Sí, por favor, disculpa porque no los veo con esta... Ahí está. ¿Quién Ahí está está. hablando? Disculpa. Sí. Damián. Yo también estaba con el grupo del Fallo Maceo, y lo cierto es que si bien en el fondo, digamos, de cómo resuelve la Corte estoy de acuerdo, delitos de lesa humanidad, y en eso creo que vamos a coincidir todos en que bueno, hay que promover digamos, el juzgamiento de aquellos que hayan llevado a cabo todos esos actos que son terribles para la humanidad, no solo para el país. Pero lo cierto es que también nosotros, que ahí en un punto coincido con la disidencia que es de Fight, porque de alguna manera también el hecho de nosotros tener que centrarnos en la idea de la aplicación de las convenciones, de alguna manera también chocan con el orden público que ya viene, digamos, arrastrando el propio Estado, que en este caso es el Estado argentino. Es decir, nosotros teníamos un artículo 18 que prevé el principio de legalidad, y entre otras tantas cosas, como usted bien señaló, la persona ya tenía una sentencia de sobreseimiento confirmada. Entonces se hace una aplicación retroactiva de la convención sobre pretexto de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Digamos, roza un poco casi lo absurdo, por lo menos en materia penal, porque en definitiva, si no hubiese habido un juzgamiento previo, quizás es entendible, digamos, tiene más sentido. Ahora, ya veo sentencias por parte de los tribunales competentes que dieran lugar al sobreseimiento del imputado, me parece que ahí hay una especie de contradicción en el cual el Estado no puede avanzar sobre algo que ya quedó más allá de la inconstitucionalidad del indulto. No digo, a mí es el sobreseimiento de la justicia, que después se va para atrás, y no sobre un contexto de cosa juzgada y irrita, sino simplemente por el hecho de la aplicación de la convención. Me parece que en ese sentido es contradictorio, por lo menos con los preceptos de la propia Constitución Nacional. Sí, vos fíjate que muy bien lo que vos decís, estos mismos argumentos son los que sostuvo la propia Corte en el caso anterior, Clavel, Arancibia, porque implica violar precisamente la garantía de cosas juzgadas, ¿sí? La prohibición que también le había adelantado tu compañera Sofía, o sea, quizás sin distinguir que esta era la posesión de la minoría, es decir, se violó la garantía de la cosa juzgada, y por ende la prohibición de una doble persecución, una persecución penal múltiple, vamos a decir, precisamente porque ya había sido sobreseído. Y en ese sentido, la jueza Argibay, a mayor abundamiento de lo que vos estabas señalando, dice que la reapertura de una discusión que había quedado cerrada unos cuantos años atrás, más de 10, no recuerdo exactamente, afectaba precisamente la garantía de cosas juzgadas. Así que, bien, está bien, o sea, eso es lo que se intenta generar, digamos, la Corte por mayoría tomó otra posición, pero quizá también pueda ser rescatable este tema, que son principios también esenciales del derecho, ¿no? Cuando una acción, ya respecto de un proceso, se produjo la cosa juzgada. No sé qué estoy haciendo. En todo caso, digamos, el obrar debería haber sido del juzgado que
que, digamos, que intervino previamente, antes del sobreseimiento, es decir, la inconstitucionalidad del indulto debería haber sido declarada digamos, en la primera oportunidad y no en la segunda. De decir en la Bueno, primera, pero en la yo primera coincido en oportunidad eso, lo pero ahora- confirmaron. Ese es el tema. Como estábamos Claro, hablando por recién. eso. Exacto. Perfecto. Yo quería agregar algo, si se me Sí. permite, porque a tenor de todo de esto que estamos discutiendo, de esto que estamos Sí. analizando, ¿no? Una Exacto. cosa es la imprescriptibilidad de los delitos, atento, bueno, el tenor de estos delitos, ¿no? El grado de aberración que tiene. Entonces, cuando nos encontramos frente a este tipo de crímenes de lesa humanidad, a mí me parece que trastocar institutos procesales como el de prescripción, cuando se habla, cosa juzgada, bueno, ahora, ¿justifica realmente el tenor del delito trastocar garantías constitucionales de los acusados? Eso es una pregunta que yo me hago, porque bueno, entiendo que son delitos muy aberrantes, pero ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Porque una cosa son institutos procesales y otra cosa son garantías constitucionales. Yo creo que, bueno, son delitos de lesa humanidad. Personalmente considero que todo vale, pero entonces es una cuestión de analizar el valor jurídico que se va a proteger en este sentido, ¿no? O las garantías constitucionales de los acusados o el juzgamiento de delitos que ameritan ser juzgados, porque son crímenes aberrantes. Entonces, me parece que hay una distinción entre trastocar garantías constitucionales y trastocar, digamos, institutos del debido proceso. Hola. Sí, te escucho. Buenas tardes. Hola, Daniela. Bueno, Yo te escuché estoy silenciada, atentamente. perdón. Yo te escuché atentamente y, a ver, con lo que decía recién el compañero, el colega, creo que era Nazareno, si hablamos de garantías procesales, también están constitucionalizadas porque, como bien alguien dijo, están en el artículo 18, también el debido proceso legal también es una garantía que tiene, digamos, recepción constitucional. Respecto a lo que vos decías, Nazareno, sí es cierto, pero bueno, con ese mismo criterio se llevaron adelante los juicios de Nuremberg, cuando los acusados sostenían que habían cumplido con la ley alemana que los facultaba, o al menos no los reprimía, a hacer lo que habían hecho, y en los juicios de Nuremberg, que no fueron uno, sino fueron varios, y fueron juzgados jueces, jerarcas, militares, curas, políticos, gente común, fueron muchos los juicios de Nuremberg, como ustedes sabrán, y el argumento fue este, digamos, ustedes habrán cumplido con la ley, pero incumplieron con mandatos superiores que van más allá de la ley escrita o de la ley que les posibilitaba. Pero es cierto, ¿no? Y coincido con vos que esta elasticidad y este ida y vuelta nos genera también una reflexión de hasta dónde, ¿no? Porque el problema de las interpretaciones dinámicas de las cuestiones que tocan también incluyen a ver hasta cuál es el límite, porque en algún momento esto nos parece fantástico, hasta que en un momento podemos decir, bueno, pero hasta dónde es el límite, ¿no? de flexibilizar institutos o garantías en pos de lo que en ese momento se considera un bien jurídico superior, que yo no tengo dudas que en este caso coincido con vos que tratándose de delitos de lesa humanidad, digamos, hay un interés colectivo que va mucho más allá de lo individual, pero sí, invita mucho a la reflexión lo que vos decís. Y un tema que se está tocando ahora y que está en la jurisprudencia instalado en la jurisprudencia tanto de la Corte Nacional como en la Corte Interamericana, es la prescriptibilidad o no de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, que hasta dentro de pocos días había una mayoría en varios fallos que desechaban la posibilidad de considerar imprescriptibles las acciones resarcitorias producidas o productos de delitos de lesa humanidad, donde estaba la doctora Hayton en una de esas posiciones, la posición negacionista, que contraría el texto del Código Civil y Comercial, si bien se aplica desde que su dictado, ¿no? Primero, su fecha de vigencia, 1 de agosto de 2015,
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la causa, si yo mal no recuerdo, se llamaba Órdenes Guerra contra Chile, que tocaba un tema parecido, la prescriptibilidad o no de la pretensión resarcitoria. Y bueno, hasta dentro de pocos días, y el 1 de noviembre, esa mayoría, que por lo menos en ese tema, ¿no? La prescriptibilidad de las acciones resarcitorias producidas, productos de delitos de lesa humanidad, va a quedar 2-2. Así que también es un tema que se va a reeditar seguramente en la jurisprudencia de la Corte, y la disidencia es muy fuerte, la disidencia en ese momento, ¿no? Que eran de Rosati y de Maquera, que decían, muchachos, tenemos que mirar la película y no la foto, tenemos que mirar los compromisos internacionales, tenemos que mirar un montón de cuestiones que tienen que ver con los delitos de humanidad. Totalmente de acuerdo con la hija de Leonor. Y ver todo en el contexto, ¿no? Y en el contexto de los compromisos internacionales y demás, este es un tema que se va a poner más candente en la jurisprudencia de la Corte, porque ha habido 2 o 3 casos, y los 2 o 3 casos fueron negación, digamos, apartándose de la posibilidad de la imprescriptibilidad, y bueno, ha desechado los cosas. Pero bueno, hay un aporte más que quería hacer mención. Excelente. Si les parece, estimados colegas, hacemos una breve pausa sobre estos temas. Le damos la palabra al doctor Savignano y después retomamos con los otros fallos para distender un poco y que sea más dinámico. Continuamos con el programa y después retomamos en un rato. Bueno, Daniela, ¿sigo yo entonces? Ahora mismo. Saco lo que estaba proyectando y después volvemos sobre este tema, porque hay un par de temas que me interesaba ver. Si querés lo cerramos primero, Daniela, seguimos con lo que cerramos este tema. Te dejo para no ser tan tedioso perfecto. Bueno, lo que habíamos hablado con Daniela es hacer brevemente un repaso de la evolución y de los condimentos que tiene el tema de la responsabilidad del Estado, ¿no? Lo vamos a hacer rápido, vamos a dejar un material, digamos, diapositivizado para que les sea más llevadero. Es un tema que seguramente ustedes han visto en el grado y en cualquier otro curso y en la vida profesional misma, así que vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Yo traje acá, a ver, díganme si están viendo. Sí. ¿Se está viendo? Sí, correctísimo. Voy a ver si lo puedo pasar a ver como diapositiva, que no me acuerdo. Ponele la copita. A ver, ¿dónde está a la derecha? Abajo. ¿Abajo? A la derecha. A ver, hay una forma de copa, ahí lo tenés para... ¿Viste abajo de todo a la derecha? Ahí, perfecto. Ahí se ve. Perfecto, genial. Bueno, así que vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la evolución de la responsabilidad del Estado hasta llegar a lo que más o menos hoy en día impera. Si ponemos en contexto, hay algunas palabras muy interesantes de la doctrina que señalan que justamente para medir el grado de evolución de un Estado de Derecho es bueno mirar cómo se maneja la responsabilidad del Estado en cada país y en cada jurisdicción. Hay una cita ahí de Tomás Ramón Hernández que hace referencia a eso, ¿no? Y esto también lo podemos vivir, lo podemos ver o observar en el derecho público provincial, en el derecho comparado interno. Los puntos de partida son varios, son históricos, políticos, jurídicos, y partimos de lo que era en su momento el viejo apotegma de que el rey no puede hacer mal, ¿no? De King can do no wrong, ¿no? Que esto obedecía primeramente a aquellas manifestaciones monárquicas, absolutistas, pero también se mantuvo bastante después de la instalación de los estados modernos. Ni el rey quería, ni los nuevos titulares de los estados querían estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales, que dieran cuenta de sus acciones, de sus omisiones, ¿no? Nunca fue cómodo para el gobernante tener que someterse ni lo es ahora, tener que someterse muchas veces a los designios de otro poder que le marca algunos errores o lo indica algunas acciones para hacer.
En este sentido también lo podemos ver desde nuestro punto de vista actual también, que muchas veces en el Poder Judicial, a veces, lo digo como integrante del sistema, a veces va mucho más allá de lo que para mí es correctamente la función jurisdiccional, y eso también trae el desborde de competencias, también es un problema intrínseco del Poder Judicial. Más allá de lo que sucede puertas afuera, también internamente hay desbordes que atentan contra la división de poderes, contra la independencia del Poder Judicial. Hay muchas veces que el fuego interno propio del Poder Judicial es tan nocivo como puede ser el fuego externo, esto hablando coloquialmente. ¿Cuál era el fundamento de por qué no se podía juzgar al monarca? Y por qué, como el monarca era el mismo que establecía los tribunales y le daba el poder a los jueces de juzgar, estos no podían ir contra quien les daba esa potestad, ¿no? Una especie de relación de padre-hijo, si se quiere, si se puede hacer la analogía. Este más o menos era el fundamento de por qué no, y ni que hablar en el caso de las monarquías absolutistas de origen divino, como un funcionario me iba a decir a mí cuando estoy haciendo las cosas mal, que soy un rey, pero bueno, un emperador. Esto, por supuesto, fue evolucionando con el tiempo. En nuestro país tenemos un antecedente normativo de 1859 que se puede observar, del Congreso de Paraná, estamos hablando de la Confederación Argentina, donde se establecía justamente la posibilidad de que el Estado responda. En ese caso era la Confederación Argentina, separada del Estado de Buenos Aires por unos años más. Eso es un antecedente que en realidad, si bien el Congreso de Paraná desapareció, esta ley nunca fue explícitamente derogada, pero bueno, sigue estando en los anales de lo que fue en su momento el Congreso de Paraná. Ya institucionalmente, después de la reunificación, con la Constitución plenamente vigente para todo el país, las primeras intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eran negacionistas de la posibilidad de la responsabilidad del Estado, ¿no? Tomando en muchos casos esos conceptos pretéritos que había, conceptos históricos, que tenían que ver con la imposibilidad de someter al Estado a el poder jurisdiccional, al poder de los jueces. Y interpretaba, por ejemplo, que el actual 116, el anterior no me acuerdo si era él, bueno, 86, no me acuerdo cuál era, establecía que, o interpretaba que cuando hablaba del Estado, el juicio se refería cuando el Estado era parte actor, ¿no? Demandante, nunca se componían la posibilidad de que el Estado fuese demandado. Esto era respecto del Estado Nacional, no así de las provincias, porque desde los primeros fallos la Corte empieza a responsabilizar a las provincias. Ahí, por ejemplo, hay algunos casos que tenían que ver, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires. Ahí abajo nomás, ahí al pie de esta diapositiva, hay citado un caso que, si bien terminó respondiendo la Nación, había sido iniciado, había sido tramitado contra la provincia de Buenos Aires cuando era Estado. Luego, cuando se nacionaliza la aduana, asume, digamos, esa legitimación pasiva al Estado Nacional, pero era una especie de resabio. Ahí también hay algunos fallos citados de 1864, 1865, donde se repelía la posibilidad de accionar contra la nación, siempre partiendo de esa base negacionista. Luego tenemos algunos otros argumentos, como el viejo artículo 43 del también viejo Código Civil. Después se reformó el 43 y después, muchos años después, se derogó el Código Civil. Pero bueno, hablaba de la imposibilidad de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? De eso se agarraba el 43 y rigió mucho tiempo. El 43 aún regía cuando se empezaron a dictar los fallos que ya conocemos y que ahora vamos a recordar como señeros en tema de responsabilidad de Estado. Empiezan a haber algunos fallos responsabilizando al Estado, algunos que no son tan conocidos, como en los casos de la explotación de los ferrocarriles, ¿no? Que hay una ley de ferrocarriles que todavía por ahí sigue vigente, una ley bastante antigua, que hablaba de la responsabilidad del explotador de ferrocarriles por los daños que causare, ¿no? Por arrollar, por atropellar, por generar algún daño,
Pero bueno, extracontractualmente siempre estamos hablando, ¿no? Contractualmente rige por otros principios y nunca hubo problema, pero extracontractualmente, en el caso de los ferrocarriles, había una ley que justamente establecía la responsabilidad del explotador del ferrocarril, y cuando ese explotador no era una empresa privada, sino que era o el Estado, ya sea una provincia o la misma nación, podría y fue responsabilizado varias veces. Pero existía una ley que así establecía esa posibilidad, la ley 2873 de ferrocarriles era. Después, como ya sabemos, surgió la nunca derogada ley 3952, la famosa del 1900, la famosa ley de la venia legislativa, en primer término, donde se le pedía al Poder Legislativo, quien era que manejaba la bolsa, el dinero, el visto bueno para ser demandado. Si hay plata para demandarlo, sí, bueno, te demandamos. Si es que daba el visto bueno el Congreso. Después se reforma esta y se la transforma en el famoso reclamo administrativo previo, que con algunas restricciones, en algún momento menos, en algún momento más, sigue rigiendo, ¿no? 25.344, 19.549, donde establecen algunas instituciones en este sentido. También había otras leyes por las cuales fueron responsabilizados el Estado Nacional, que fue, por ejemplo, la ley de explotación de los puertos, la ley de guinches, que también, como traía aparejada la ley de ferrocarriles, traía una especie de capitulito dedicado a la responsabilidad del explotador, y cuando ese explotador era el Estado, se responsabilizaba, pero ahí nunca hubo problema porque había una ley que así lo avalaba. Empiezan a surgir aquellos fallos que fueron señeros en la materia. En 1933, Tomás de Boto, donde se empieza a hablar ya de la posibilidad de responsabilizar al Estado, aún sin una ley específica. Se basó en el artículo 1109, nadie puede generar, todo aquel que produce un daño debe repararlo, y en 1113, ¿no? La responsabilidad refleja la responsabilidad del patrón por el obrero, que fue seriamente criticado y siempre es famoso por la crítica de Bielsa, que decía: yo no estoy en contra de la responsabilidad del Estado, pero esto, lo que han hecho Tomás de Boto, no me parece correcto. Ferrocarril Oeste, también un poquitos años después, si bien insiste con el viejo artículo 1113, comienza a introducir la teoría de la falta de servicio basado en el artículo 1112. Hubo algunos doctrinarios que hablaron que se asentaba simplemente en el 1112, Casaña, por ejemplo, que siempre insistía que era el 1112 el único fundamento para la responsabilidad del Estado en ese momento, en ese plano, y empiezan a surgir un montón de fallos, en la mayoría de los casos referidos a errores registrales, ¿no? Y particularmente o mayoritariamente del registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, que seguramente hizo mucho daño a las personas, pero le hizo mucho bien a la jurisprudencia y al desarrollo de la teoría de la responsabilidad del Estado, porque hay un montón de fallos referidos a errores registrales. Hay algunos fallos que les hemos señalado, algunos son viejos, hasta llegar a 1984, un fallo que es bastante importante, es leading case en temas de responsabilidad de Estado ya, que es Badel de 1984, Fernando, que para variar también en un tema de un error registral, pero acá se asienta directamente en el artículo 1112, la teoría de la falta de servicio. La Corte dice no hace falta recurrir ni al 1113, la teoría de la responsabilidad de Estado se asienta en el artículo 1112. Que algunos sostienen que al 1112 se le hacía decir al pobre artículo ese cosas que no decía, pero bueno, mientras tanto servía, en palabras de la Corte, para asentar sobre él, en una interpretación amplísima, los fundamentos de la responsabilidad del Estado, porque el 1112 habla de responsabilidad del funcionario, pero bueno, en una elástica interpretación le hacían decir eso. Bienvenido, porque así se pudo avanzar en mucho sobre temas de responsabilidad del Estado, siendo que partíamos de una base negacionista, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, la Corte en muchos fallos siguió recurriendo al 1113, la responsabilidad del dependiente, ¿no? La responsabilidad refleja en el principal, pero fue firme en sostener que el 1112 era basamento suficiente. Algo también
acá traje a colación que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se plegó al 1112 y lo siguió haciendo en toda su carrera, y así todos los tribunales inferiores de todas las jurisdicciones, a partir del fallo Badel, cuando tenían que tratar responsabilidad del Estado, lo hacían basado en la falta de servicio mayormente, y sobre los lineamientos jurisprudenciales del caso Badel de 1984 de la Corte. Acá también trajimos a colación alguna otra jurisprudencia. El segundo de los que están viendo ahora, Pose Daniel, es uno de esos fallos que son muy interesantes porque trae muchas cosas para deslindar, y acá estaba demandado no solamente la provincia de Chubut, sino también la municipalidad de Puerto Madryn. Era un chico que en unas piletones, o mejor dicho, en unos trampolines que estaban en la costa de Puerto Madryn, bueno, estaban practicando, tirándose a las aguas del mar, hasta que en un momento se distraen, se retira mucho el mar, que en esa zona es muy común, ¿no?, que se retire de pronto el mar, y cuando se arroja el agua se da un terrible golpe que le deja unas secuelas tremendas, y el caso llega a la Corte. Y ahí la Corte va hablando de cada una de las responsabilidades en sí, va separando a ver qué jurisdicción municipal, qué jurisdicción provincial, aplica toda la teoría del dominio público, ¿no?, y sus derivados, y va diciendo, bueno, en el caso de la provincia de Chubut se debe aplicar el 1112 porque la falta de servicio del Contralor, o bien la municipalidad de Puerto Madryn por la falta de Contralor, la provincia de Chubut porque es propietaria de las costas y de todo lo que esté sobre ella. Bueno, va deslindando y diciendo por qué en cada uno de los casos aplica, para responsabilizar a cualquiera de estos dos entes estatales la cuota que le correspondía, ¿no? El fallo fue muy comentado y es un fallo muy, muy presente. Si mal no recuerdo, Canosa, recientemente fallecido, un gran administrativista y mejor persona, tenía un artículo muy interesante sobre el fallo Pose, donde hace todo este delineamiento de responsabilidades y por qué a la provincia por el 1112 y 1113 en la municipalidad. Como les decía, si bien se asienta en el 1112, no abandona del todo el 1113 la responsabilidad del entendiente, y lo hace en varios casos. Es muy interesante el Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina contra la provincia de Río Negro. No sé si lo conocen el fallo. El fallo era una demanda que le inicia la Fuerza Aérea Argentina a la provincia de Río Negro, porque un policía o bombero de la provincia de Río Negro había tomado una autobomba que estaba en el aeropuerto, si mal no recuerdo, de Bariloche, que era propiedad de la Fuerza Aérea Argentina, y había hecho unos destrozos importantes en la unidad y demás. Entonces el Estado Nacional le reclamaba a la provincia de Río Negro el pago de todos esos daños, y la Corte lo responsabiliza recurriendo en 1113 por el hecho del dependiente, ¿no? Era un bombero, un policía, o ambas cosas, de la provincia de Río Negro, que había provocado todos estos daños en la autobomba de la Fuerza Aérea Argentina. Escarmacia también, y hay muchos parecidos que tienen que ver con el arma de fuego, ¿no? La propiedad del arma de fuego en la titular de la policía, en este caso, bueno, la policía de la provincia de Buenos Aires, también se recurre a 1113, el dependiente, el ius eligendi, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dependiente también se asienta en el 1113. Bueno, acá trajimos otros precedentes también, que pueden mirarlos si quieren, chusmearlos, algunos pueden venirles bien, que tienen que ver todo con la vieja doctrina de la Corte, 1112, 1113, 1109, que de ahí más o menos 1074, cuando hablábamos de responsabilidad por omisión, siempre giraba en los mismos artículos y en la construcción que se había realizado a través de los años de ellos. Bueno, hay algunos precedentes un poco más modernos, y pasaron cosas, como dicen los chicos. Primero, se dicta una ley de responsabilidad del Estado que empieza a regir en el año 2014, y después se cambia el Código Civil y Comercial, que tajantemente lo primero que se ocupa de decir en el capítulo de responsabilidad es que no se aplica para la responsabilidad del Estado. Si bien el proyecto original, que fue formulado por civilistas,
Lorenzetti, Hayton y también la doctora Kemmelmacher, entre otros, tenían establecido un capítulo entero sobre responsabilidad del Estado. Esta es la vieja disputa entre civilistas y administrativistas, y la responsabilidad del Estado tiene que ser dispuesta como código de fondo, es una ley común, es una cuestión de responsabilidad propia del Código Civil, o bien es una cuestión local, es una cuestión que tiene que ser diagramada en cada jurisdicción. Bueno, esta eterna discusión, en algún momento los autores del proyecto del Código Civil y Comercial, que eran civilistas, dijeron, vamos a meter la responsabilidad del Estado. De hecho, a ver, 100 años de jurisprudencia de la Corte en temas de responsabilidad del Estado habían estado asentadas en el Código Civil. Tampoco podemos ser tan obtusos de no considerar eso. Durante 100 años se responsabilizó el Estado por el 1103, el 1109, el 1112, el 1074. Hay que reconocerlo también, que el Código Civil dio herramientas para que la responsabilidad del Estado pudiese ver la luz. Antes no las tenía, salvo esas algunas leyes, o en algunas constituciones locales incluso, que se habla de responsabilidad del Estado, pero si no, no había otra cosa. Bueno, el Poder Ejecutivo de ese momento suprime esa parte del proyecto y dice, no, esto la vamos a hacer una ley de responsabilidad del Estado para el Estado Nacional, y si se quieren adherir provincias, se adhieren. Bueno, como ustedes saben, el Código Civil salió sin la parte de responsabilidad del Estado. Dicen, acá no se aplica ni directa ni subsidiariamente, pueden quedar otras formas de aplicación que no sean ni directa ni subsidiaria, y se dictó la Ley de Responsabilidad del Estado 26944. Esto regía para lo que era el Estado Nacional. Algunas provincias adhirieron o dictaron sus leyes propias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires carece de una ley de responsabilidad del Estado, sí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Río Negro y algunas otras más, que o adhirieron a la ley nacional o dictaron propias. Las que dictaron propias, como por ejemplo la de Ciudad Autónoma, son muy parecidas a todas, y todas recogen los precedentes de lo que estamos hablando, de la teoría de la responsabilidad del Estado objetiva, directa, la falta de servicio, la teoría del órgano. Todos esos conceptos, están los requisitos de procedencia, más o menos son todos los mismos. Seguramente algunos matices puede haber en cada jurisdicción, pero más o menos respetan. Y todos insisten, por ejemplo, defendiendo seguramente su autonomía, que no se aplica el Código Civil y Comercial a la responsabilidad del Estado, cuestión que para mí es discutible. Después hablamos, acá les hicimos todo un breve repaso de lo que es la Ley de Responsabilidad del Estado, algo con lo que ustedes deben estar bastante familiarizados, cómo está diagramada, cuáles son los preceptos que determinan, los requisitos de procedencia, que son, vuelvo a insistir, todo lo que recoge todos los principios que estaban establecidos desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia, algunos matices. Por ejemplo, la extensión, la famosa extensión de las responsabilidades del Estado en el caso de la actividad legítima, que bueno, acá por supuesto que la ley dice que no habría que indemnizar el lucro cesante, que eso era lo que la jurisprudencia venía sosteniendo también hacía mucho tiempo con la aplicación de, por ejemplo, las leyes de expropiación. Pero en los últimos años, la Corte de la Nación no dijo que la extensión del resarcimiento, o sea, el pago del lucro cesante, en caso de actividad dañosa, lícita del Estado, podría hacerlo por el principio de reparación integral y demás, que está en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, pero que era una cuestión de prueba. Y en los casos, por ejemplo, si mal recuerdo, uno era el Jacarandá, decía, bueno, mire, no hay que descartar de plano la posibilidad, siempre que esté probado. En este caso no está probado, ¿no? Es muy difícil establecer, dice la Corte, pero no descarta la procedencia del lucro cesante por su dificultosa prueba. Bueno, así como les decía, hacemos un repaso de lo que establece la Ley de Responsabilidad del Estado. Es muy interesante este último punto, la unidad de acción y pluralidad de pretensiones, ¿no? Ya sacando el tema de la nulidad, por ejemplo, una nulidad de un acto jurídico, mayormente en lo que es el ámbito privado, para establecer los daños producidos por un acto jurídico dañoso. Primero hay que declararlo nulo y después hacer la acción
de resarcimiento. Esto también primaba en el ámbito, digamos, de la responsabilidad del Estado, porque la responsabilidad del Estado también puede provenir de un acto normativo o de un acto administrativo. Y acá lo que establece la ley de responsabilidad del Estado es que puede haber una pluralidad de pretensiones, ¿no? Peticionar es el mismo, que es lo que tienen los códigos procesales administrativos más modernos, ¿no? La posibilidad de demandar la nulidad de un acto, que es una cesantía, por ejemplo, y también concomitantemente demandar la reparación de los daños que puede haber producido ese acto cuya nulidad se pretende en la misma acción. Bueno, también acá hablamos un poquito de la responsabilidad contractual, la responsabilidad del funcionario. ¿Cuándo se aplica la ley de responsabilidad del Estado? Bueno, la ley de responsabilidad del Estado se va a aplicar para los hechos que se suscitaron luego de su entrada en vigencia. Lo mismo que sucede con el Código Civil velezano y el Código Civil nuevo, ¿no? Se van a aplicar a las situaciones. Esto al principio, por ejemplo, al principio de cuando se dictó el nuevo Código Civil y Comercial, muchos juzgados y tribunales se apuraban para aplicarlo, ¿no? No sé si por una cuestión de ansiedad o de marketing les gustaba aplicarlo, ¿no? Entonces publicaban un montón, hasta que alguien dijo, con buen tino, dijo, mire que esto se aplica para las situaciones suscitadas a partir del 1 de agosto de 2015, porque la obligación de reparar, en el caso de reparación, nació el mismo momento que se cometió el hecho o el acto dañoso, sin perjuicio de que algunas consecuencias que sean posteriores pueden tenerse en cuenta, pero no hay una aplicación in totum del Código Civil y Comercial para actos o hechos sine die que sucedieron antes de su entrada en vigencia. Insisto, puede haber algunas consecuencias que se traerán en el tiempo que puede aplicarse. Bueno, esto lo mismo sucede con la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? Se va a aplicar a los hechos que sucedieron antes luego de su entrada en vigencia. Yo no creo que ustedes tengan que intervenir como abogado del Estado en hechos ya que sucedieron hace más de 7 años, ¿no? Porque corre el tema de la prescripción y demás, que la ley de responsabilidad del Estado habla de 3 años, a diferencia de la responsabilidad extracontractual del Código Velezano, que era de 2 años, ¿no? Ahora se habla de 3 años. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo, de cuándo se aplica. Pero acá hay una salvedad que es muy interesante destacar y que alguna doctrina y alguna jurisprudencia ha tenido en cuenta. Si bien no se aplica la ley de responsabilidad del Estado directamente ni subsidiariamente, el Código Civil y Comercial no se aplica ni directa ni subsidiariamente, a la responsabilidad del Estado, hay algunas situaciones o digamos, casos donde no puede quedar alternativa que recurrir al Código Civil y Comercial. De hecho, el Código Civil y Comercial, como en su momento lo decía el Código Civil, trae un montón de preceptos, un montón de cuestiones que van más allá estrictamente de las relaciones entre particulares, ¿no? Si bien decía Vélez, no es propio de un código establecer conceptos o dar definiciones, en un montón de artículos lo hacían, ¿no? Y eso era bueno porque estábamos hablando de los albores de la institucionalidad, las primeras normas, las primeras leyes, era bueno tener esas interpretaciones. En el año 1860, 1870, no había tanta doctrina de la cual ver o interpretaciones diferentes, o códigos comentados. Las notas que tenía Vélez eran prácticamente un comentario de lo que él mismo hablaba en muchos casos. Hoy tenemos una multiplicidad de fuentes a las cuales podemos recurrir sentados, como estoy yo ahora, digamos, que antes no existían. Retomo, entonces hay un montón de situaciones, un montón de conceptos que hay que recurrir necesariamente al Código Civil y Comercial, como otrora se recurría al Código Civil velezano. Por ejemplo, cuando el concepto de daño que estaba dado en su momento por el Código Civil, hoy tenemos que hablar del Código Civil y Comercial, cuando se habla de daño resarcible, cuál es el daño, cuál es su extensión, el daño moral, el daño, digamos, a los sentimientos. Hay mucho desarrollo en el Código Civil y Comercial de un montón de instrumentos, cuando habla de casos fortuitos, fuerza mayor, aunque el Código Civil y Comercial, si bien para mí son cosas distintas, y yo no soy quien para contradecir el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial dice que se van a tratar como sinónimos, ¿no? Pero para mí caso fortuito es algo que no se podía ni siquiera imaginar que venía, y la fuerza mayor es algo que venía y no lo pude evitar. Básicamente esa era la definición
cuando estudiábamos, los que estudiamos con el Código Civil de Vélez, que creo que somos todos los que estamos acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las cosas? Cuando el Estado comete un daño con las cosas. Puede ser, a ver, la rotura de un árbol que cae y rompe un auto que está estacionado en una plaza, y vamos a tener que recurrir seguramente, si no podemos determinar la falta de servicio de quien no podó el árbol, y vamos a recurrir seguramente al daño con las cosas que están en el Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de responsabilidad en el ámbito educativo, ¿no? Que hay todo un capítulo en el Código Civil y Comercial que habla de la responsabilidad en el ámbito educativo. Y el 70% de la educación, o bueno, si se quiere, el 50% o el porcentaje que ustedes quieran de la educación primaria y secundaria, que es a donde seguramente apunta este artículo, es gestión estatal. Con lo cual, si hay un daño ahí, al que va a tener que responder seguramente es el Estado. Y vamos a recurrir también entonces al Código Civil y Comercial. Cosas arrojadas de un edificio, habla también el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa con eso? Si nos cae una maceta de la jefa del Departamento de Estadística del Ministerio de Economía que lo regaba todas las tardes. Se nos cae la maceta en la cabeza. Y bueno, es una cosa arrojada del edificio del Ministerio de Economía. Perdón si hay alguno de acá del Ministerio de Economía que le gustan las plantas. Tengan cuidado con las macetas, porque también el Código Civil y Comercial habla justamente de las cosas arrojadas de un edificio. El daño por la circulación de los vehículos. Yo como juez provincial estoy lleno de casos donde hay accidentes de tránsito donde están involucrados o patrulleros, o camiones recolectores de residuos, o ambulancias, o transportes públicos en el sentido de pertenencia, por ejemplo, a alguna escuela que requiera transporte, ¿no? Pertenece, por ejemplo, a una cooperadora, pero el uso y goce lo tiene el Estado, con lo cual, en este caso provincial, con lo cual se lo trae a juicio, y surte la competencia contenciosa administrativa. Ahí está lleno. ¿Y qué va a pasar con todas esas situaciones? ¿Se va a aplicar el Código Civil y Comercial? Para mí la respuesta es más que clara. Se aplicará por analogía. La ley de responsabilidad del Estado es muy buena para lo que es falta de servicios, responsabilidades, requisitos, pero no abarca todas las situaciones. Y como ustedes bien saben, les toca trabajar, el Estado actúa en multiplicidad de aspectos, y algunos pueden no estar contemplados por la ley de responsabilidad del Estado. Sí podemos hablar, como por ejemplo hay alguien, por ejemplo, que yo lo cito acá, Jorge Galdós, que es alguien que escribe mucho, es civilista, pero escribe mucho, recientemente jubilado, era juez de Cámara Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Si bien era civilista, escribía mucho de responsabilidad del Estado, y él decía algo muy interesante: el factor falta de servicio es un factor residual. Todo lo que hace mal el Estado, sostenía él, el factor residual era la falta de servicio. Quien no podó un árbol, el policía que se tomó prestado, entre comillas, una autobomba de otra fuerza y la rompió toda, o el mismo policía que agrede con su arma reglamentaria fuera de lo que es su función de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que todas remiten al concepto de falta de servicio como factor de atribución residual. Parellada también, que ha escrito mucho, que lo tenemos citado ahí, habla justamente de qué pasa en aquellas situaciones que no obedecen estrictamente a los parámetros de la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? ¿A dónde recurrir? ¿Y a dónde vamos a recurrir si no al Código Civil y Comercial? Por ejemplo, todas estas cuestiones que para mí no están del todo contempladas o podrían no estar subsumidas en lo que es la ley de responsabilidad del Estado, la 25944, ¿no? Bueno, como corolario, acá le dejamos una reflexión que tiene que ver con lo que inicialmente hablábamos, ¿no? De esto del Estado de Derecho y la responsabilidad del Estado, y cuánto de ese Estado de Derecho se cumple cuando el Estado responde por sus errores, ¿no? Por las cosas que ha hecho por fuera del derecho. Así que bueno, eso es lo que queríamos decir. Si no, igualmente son temas, esta introducción son temas que vamos a seguir charlando. Recién salió en el contexto de lo que estaba hablando Daniela, el tema de la prescripción, ¿no? De la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, la responsabilidad patrimonial, ¿no? Ahí va a estar mucho.
Y recién, cuando veníamos charlando con Daniela, por ejemplo, recientemente la ley de vacunas, que tiene que ver con todo el tema de la pandemia del COVID, hubo un decreto de este año que estableció un sistema de reparación, no sé si están al tanto, un sistema de reparación para todas aquellas personas que sufren consecuencias disvaliosas por aplicación directa, o sea, que sea directamente atribuible a la inoculación con alguna de las vacunas aprobadas. Se establece todo un sistema de resarcimiento por fallecimiento, por incapacidad total, que puede ascender hasta 240 veces el valor de la jubilación mínima. Se establece que las comisiones médicas tanto del CIPA como de la 24241 como de la Ley de Riesgo del Trabajo van a intervenir para determinar la incapacidad y eventualmente también la extensión del resarcimiento. Eso puede ser apelable ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y si no ante las cámaras federales del interior, algo así como lo que sucedía con la ley 24.013 de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, una especie de tarifación de una responsabilidad de Estado tarifada, en el caso creo que es el decreto 431 de 2021, que modifica la ley de vacunas contra el COVID, establece todo un capítulo, artículos 8, después se lo vamos a dejar también para que ustedes lo vean, todo un sistema de reparaciones en este sentido por lo que sea aplicación de las vacunas contra el COVID. Es una rara avis porque no hay muchas, lo que sea responsabilidad del Estado, no hay mucho tarifado. No hay, pero no es lo más común. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires una ley que está tarifada, las prisiones preventivas que son declaradas ilegítimas, y ahí se establece un sistema de por cada día de que la persona sufrió una prisión preventiva que fue declarada una responsabilidad del Estado que está por día determinada cantidad de dinero. Así que bueno, Daniela, por mí, a ver si hay algo en el chat que sea para mí. Dale nomás, Daniela. Está silenciada, doctora. Está silenciada, Daniela. Perdón, me silencio para que no acople. Excelente exposición, Luciano, como siempre, súper clara. No veo que en el chat hayan consultas, pero quizás alguien de los colegas quiera hacer alguna pregunta de lo que tan claramente nos compartió el doctor Luciano. Si no, sigamos y seguramente algo va a salir en la charla. Perfecto. Como salió la prescripción. Perfecto, perfecto. Antes de cambiar de tema, quería dar esa oportunidad de conversarlo. Igual como dijo el doctor, lo vamos a dejar disponible en el CAE, en la plataforma de CAE, al igual que el otro PPT que estuvimos trabajando, ¿sí? Si les parece bien, entonces estaríamos volviendo. Dice, ¿cuál era la normativa sobre vacunas? Se está preguntando acá la colega Gisela Díaz. La que mencionaste recién. Sí, ahora se las paso bien, pero era la ley de vacunas 27.000 y pico, y el decreto 431 que la modifica. Ahora ya lo pongo en el chat, que establece todo el artículo 8 y demás que establece. Ahora Sí, tuvo una particularidad, una discusión muy fuerte este tema de la responsabilidad de las vacunas, precisamente por todo lo que implicó los laboratorios internacionales y las presiones que ejercieron con relación a ese punto, ¿no? Se sale del esquema tradicional de lo que conocemos como... Es súper interesante lo que planteaste, Luciano. Desde otra óptica que he tenido oportunidad de verlo, entiendo incluso como que esos condicionamientos fueron como únicos aceptables para que pudieran proveerse vacunas, ¿no? Es interesante, es interesante cómo funciona el tema de la responsabilidad acá. Bueno, si les parece entonces, si surge alguna cuestión más que después quieran plantear,
quisiera retomar para ya cerrar todo lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior con el tema de la Constitución convencionalizada y las interpretaciones que hace la Corte, pero ahora quisiera cambiar un poquito el ángulo y que abordemos específicamente cómo la administración pública se hace el análisis de un caso desde la perspectiva de la Convención Constitucionalizada, precisamente un dictamen reciente de la Procuración sobre el que los hechos les adelanté así sucintamente en el encuentro anterior, que se vincula con un tema de identidad de género. ¿Algún grupo, a ver si de los que seleccionaron el caso se encuentra presente y que quisiera abordar, exponer con total libertad? ¿Sí? La idea es intercambiar, nadie juzga a nadie, simplemente es exponer y analizar y que surjan cuestiones como las que se plantearon antes con el tema de la prescriptibilidad y las demás cuestiones involucradas. ¿Hay alguien presente que haya tratado el caso? Es muy interesante. ¿Nadie de los que está aquí lo pudo ver? ¿Nadie? Bueno. Bueno, sí, leí el dictamen, si es a lo que no hice un análisis, pero sí leí el dictamen, claro, sí leí el dictamen y marqué algunas cosas que me parecieron interesantes, o sea, la verdad que era largo el dictamen como para recordar tanto concepto, pero marqué algunas cosas que me parecieron interesantes, por lo menos a mí, ¿sí? Básicamente el tema trataba, como habíamos visto la vez pasada, de una persona que está pidiendo se le emita un DNI en donde no figure el sexo de esa persona, ¿sí? Porque, claro, porque en base a la ley de identidad de género dice no se representa con ninguno de los dos géneros que contempla la ley. Ni mujer ni hombre, ni mujer y hombre, que es otra de las posibilidades que a veces se da. Entonces, en base a esto, hay dos dictámenes previos, uno es del Ministerio del Interior, si mal no recuerdo, el otro es un dictamen del RENAPER, creo que era el RENAPER, sí, creo que sí. Del RENAPER, correcto. Digo bien, donde le deniegan esta posibilidad porque entienden que la normativa no permite emitir un DNI con ese detalle, con que no figure el sexo. Esto llega a la PTN y en la PTN se hace un análisis bastante interesante, donde una de las cosas que marcan es que en realidad en la configuración del DNI no se necesita, no es un requisito que figure el sexo de la persona. ¿Por qué? Porque es una cuestión numérica, se da un número único al momento de que nos emiten ese DNI, y se aplica el sistema dactilar, ¿sí? O sea, las huellas dactilares, pero no es requisito sine qua non, que por lo menos en el análisis que hacen en la PTN, que exista identificación de sexo. Aparte, habla de que la ley de identidad de género es una ley que en todo caso se puede ver como incompleta en este sentido, y hay que verlo desde la perspectiva de los derechos de género que también exponen en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Entonces dicen que hay que entender que es un derecho dinámico, que tiene que ver con cuestiones sociológicas y psicológicas, y que hay un interés legítimo o no que puede convalidar al Estado a hacer tal o cual cosa, pero que en este caso no se encuentra afectado un interés legítimo del Estado. Que sí hay que observar las cuestiones de manera particular, o sea, lo que se diga en este dictamen no aplica a todo un mundo ni viene a completar la ley, no es tarea legislativa, ¿sí? Sino que es tarea más vale de interpretación y combinación de lo que los tratados manifiestan, ¿sí? Para ampliar la interpretación de nuestra ley de identidad de género. Eso es más o menos lo que yo marqué. Bueno, hay pautas bastante claras. Dice que la ley de identidad de género no es una ley inconstitucional, o sea, no, porque esto era lo que decían los otros dictámenes, ¿no? Que hablaban de que podía tratarse de una inconstitucionalidad y que esto estaba vedado a la administración, que correspondía a los jueces hablar de la inconstitucionalidad de las normas, y que por ende
se está malinterpretando esta norma, no es una inconstitucionalidad lo que hay, sino una incompetitividad, y que hay que entonces reformular la situación con todo lo que son los derechos humanos vivos. O sea, es un término que a mí me parece muy adecuado, de hecho, para entender todo esto. Bueno, básicamente recuerdo esos parámetros. Excelente. Y por supuesto sí da lugar, o sea, perdón, finalmente el dictamen dice que sí, que claro, que se puede emitir un DNI en esta situación y en estas características y bajo el contexto de lo que se plantea. Excelente, doctora. Muy bien sintetizado los argumentos centrales de la Procuración. Básicamente yo quería detenerme en no sé si alguien más quiere agregar algo a lo que ya la doctora Lobotrico estuvo explicando. ¿Quiere alguien más agregar antes de que haga algunas consideraciones adicionales a las expuestas? Doctora, nosotros en el grupo, bueno, trabajamos con el fallo Mignone, y bueno, Caterín, que es una de las integrantes del equipo, hizo como un resumen del dictamen y señaló, bueno, que se basó en su opinión en el principio pro homine, ¿no? Considerando que este constituye un criterio hermenéutico, dijo, que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y que se tenía que ver, ¿no es cierto?, siempre como que se tenía que hacer una interpretación amplia a favor o restrictiva en el caso que restrinja. Eso es lo que, por ejemplo, una de las integrantes del grupo señaló. Ese es un punto vertebral de este dictamen. Bien, bien. Gisela, hablaste, ¿no? Laura. Bien. Laura, perdón. No hay problema. Me han desaparecido de la imagen. Sí, eso es uno de los puntos vertebrales sobre los que se asienta el análisis que hace en este, digamos, ejemplar dictamen de la Procuración, ¿sí? Básicamente les voy a recordar de un modo muy sucinto cuáles fueron los antecedentes por el cual dio lugar a la intervención de la Procuración. Este era un caso de una persona de la provincia de Mendoza, a la cual se le identifica, por supuesto, únicamente con sus siglas, que había obtenido una partida se le rectificó la partida de nacimiento, ¿sí? Y en ese caso, ese fue el registro provincial de Mendoza, pero con la rectificación de la partida se dirigió al RENAPER para solicitar que se le excluyera el nombre, el dato del sexo, la consignación del sexo en su documento de identidad, pedido que fue rechazado por tanto en las intervenciones que produjo el entonces Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y el RENAPER. ¿En qué se sustentaron ambos? Vamos a sintetizarlo. Básicamente la Ley de Estado Civil y Capacidad de las Personas, por la cual no habilita, o sea, que exige que en el documento se consigne el sexo de la persona, precisamente porque es después lo que permite el certificado de nacimiento, expedir el certificado médico de nacimiento y el registro de la persona, ¿sí? Y además se citó la ley de identidad de género, por la cual dice, si bien reconoce la identidad de género como un derecho humano fundamental, no habilita en ninguna parte a omitir este requisito del documento de identidad. Este es el tema central. Bueno, como bien señalaban las colegas, precisamente la Procuración se expide en un sentido contrario. Esto le llega a consulta a pedido de RENAPER. Lo que quiero destacar de este fallo, de este dictamen, de este precedente administrativo, es lo que veníamos conversando en la clase anterior, sobre todo este tema de la Constitución convencionalizada. La Procuración destaca aquí la importancia de los derechos fundamentales, la importancia de la dignidad humana como principio rector que tiene que regir en la materia, y la necesidad de interpretar algo que también señalaron, el plexo en su totalidad a partir del principio pro homine, pro persona, ¿sí? Se destaca la consideración del hombre
en su dimensión existencial de ser libre, ¿sí? Y así define que el derecho a la identidad personal, y lo dice la propia ley, es uno de los denominados derechos personalísimos, ¿sí? Por eso este tema, y acá yo me permití transcribir algunas partes del dictamen para que pudiera reflejar esto, tiene el carácter de derecho humano. Es el prisma a través del cual debe analizarse esta pretensión dentro del marco normativo vigente. Y dice que el sentido ontológico de la ley de identidad debe interpretarse en el marco de una constitución viva, o sea, adaptada a la realidad social que se va dando. Y en este punto habla luego la Procuración de derechos personalísimos, ¿sí? No sé por qué no me está pasando. A ver un segundito. Ahí está. Dice que el derecho a la identidad es un derecho personalísimo y al que define como el conjunto de atributos y características psicosomáticas que permiten individualizar a la persona en sociedad, posibilitando que cada cual sea uno mismo y no otro, o sea, distinguir la otredad. Entonces dice la Procuración, si bien se reconoce la identidad de género conforma la identidad personal, constituye una categoría de análisis social. Y para esto, de nuevo, aplicando una opinión de la que vos lo mencionaste, Sandra, aplicando una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que toda la cuestión del sexo, así como las identidades, las funciones y los atributos que se van construyendo socialmente y que hace que hayan diferencias biológicas en torno al sexo de una persona al nacer, no se construyen sobre conceptos objetivos, ¿sí? Es un hecho que terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien lo invoca, de quien lo detenta. En definitiva, es la autopercepción del género, ¿sí? Y en este sentido, quien decide asumirlo es titular de intereses jurídicamente protegidos que bajo ningún punto de vista puede interpretarse como una restricción, más allá de que la Corte, la Procuración, hace un análisis al comienzo de todas estas normas y desarrolla el análisis. Pero dice, bueno, el prisma sobre el cual debe analizarse es precisamente esto, la autopercepción de la persona. Y en ese sentido, siendo una cuestión que no está prevista en el ordenamiento jurídico, como es una categoría, es una laguna administrativa, no debe resolverse o no debe acudirse, y ahí te voy a marcar una diferencia con lo que recién señalabas, no es necesario hacer un análisis de control de constitucionalidad, sino que la cuestión debe resolverse de acuerdo al prisma de los principios generales del derecho, ¿sí? No es necesario efectuar, quizás también ha sido una oportunidad de que la Procuración se expidiera sobre este punto, el análisis que se hace sobre este tema, ya en algunos precedentes, cuando estaba Marihoff se había abordado el tema, pero bueno, lo cierto es que dice, esto se resuelve en función de los principios generales del derecho. Y entonces, no es como dijeron los servicios jurídicos propinantes, es que hay una invasión de competencias, sino una tarea concomitante, coordinada, que puede determinar la no aplicación de una norma que se repute inconstitucional o que no ajusta a la Constitución en el ámbito del derecho administrativo. Y otro tema importante, como señalé al principio, es que destaca la vigencia del principio pro homine, que es la norma más amplia, la interpretación más extensiva que se tiene que aplicar. ¿Esto qué les recuerda? Que también hemos mencionado en el encuentro anterior. Esto es la plena vigencia del Estado constitucional, social, democrático del derecho al cual se encuentra sometido el derecho administrativo, ¿sí? En esa tríada, como dice el profesor San Martino, en la que encontramos los derechos fundamentales, la dignidad humana y el principio pro persona. Entonces, por todas estas circunstancias, dice la Procuración, la pretensión del particular, en este caso quería que no se le consignara el documento, en el documento su dato sobre sexo, es razonable, puesto que respetó su identidad de género, ¿sí? Su autopercepción es un derecho que esta persona tiene. Además, como dije, destacó la innecesariedad de acudir al control de constitucional,
constitucionalidad y resolver el caso a partir de los principios generales del derecho, el derecho humano de la identidad de género, como asimismo, estoy tratando de leer lo textual del dictamen, como asimismo hizo una aplicación, un análisis, una visión constitucional convencionalizada del caso. Y dice, un último punto que quiero resaltar, dice, ¿qué pasaría, no sé si esto lo alcanzaron a ver, qué pasaría si, haciendo un análisis en un abstracto, si se denegara ese pedido? Es decir, recurre al análisis abstracto de la posible denegación del caso. ¿Qué ocurriría? ¿Esto sería razonable? Y concluye lo que estabas explicando antes, Sandra. En realidad, en este caso, no sería razonable esta exclusión, porque precisamente no se está afectando ningún interés estatal urgente en esa toma de la decisión, amén de toda la interpretación que viene haciendo sobre el tema. Vuelvo a decir, es un precedente sumamente interesante, pasa de los criterios del Estado formal que se pueden ver en las otras intervenciones a un criterio de Estado constitucional y social de derecho, que es el que es propio de este derecho administrativo del siglo XXI, y por eso me pareció muy interesante detenernos en el análisis de este precedente. Hubo otro anterior, de una oficial retirada, donde se le discutía el tema de la pensión y todas las cuestiones vinculadas pero se resolvió desde un punto de vista de la juridicidad, ¿sí? No tiene tanto interés como este por el abordaje que estoy comentando se realizó desde el punto de vista convencional constitucional.